ha modificado el curso normal de la ciudad en todos sus órdenes, y el diseño, la ejecución y el ejercicio de la política pública no son la excepción. Dentro de esa política se encuentra, por supuesto, el presupuesto para el 2018, el cual debió ser concebido y diseñado bajo el imperativo tajante del esfuerzo común de la reconstrucción. No únicamente se ha tenido que adecuar el presupuesto a la necesidad de levantarnos de nuevo como ciudad, sino que los supuestos económicos que sostienen el paquete económico para el 2018 han sido afectados en una magnitud sensible. En el tercer trimestre de este año, a un contexto ya complicado por las señales de la amenaza de suspensión del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, se sumaron los impactos adversos derivados de las catástrofes naturales que asolaron el país. El resultado fue que el reporte oportuno del PIB, publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía para el tercer trimestre, reveló una contracción de la economía respecto del segundo trimestre, lo que contrasta con el ritmo de crecimiento observado durante la primera mitad del año. La tasa de crecimiento del PIB de 2.1% que se espera para todo el año significa, de hecho, una notable desaceleración respecto a la tasa de 2.9% registrada en el 2016 bajo la nueva medición del PIB con el cambio de año base a 2013. El nuevo contexto resultante de la potenciación de esos factores de riesgo determina la concepción y el diseño del presupuesto del 2018. La ciudad enfrenta un riesgo importante: el de alterar el equilibrio de sus finanzas públicas en un momento en que el ciclo político y económico característico se le han añadido los efectos de los infaustos desastres sísmicos de septiembre pasado. La ciudad cuenta con finanzas sólidas, pero no debemos ponerla a prueba de manera innecesaria. El ciclo político debe tener en cuenta que el esfuerzo fiscal que la ciudad le representa la atención de la emergencia y la reconstrucción no debe recargarse y llevar a la ciudad a la generación de pasivos que serán transferidos a otras administraciones, o quizá peor, a otras generaciones. Dentro de este marco, déjenme pasar a relatar muy rápidamente el marco de la política de ingresos de la ciudad para el paquete económico 2018. La presente iniciativa contempla ingresos locales, tributarios y no tributarios, mayores en comparación a las iniciativas presentadas en años anteriores, sin que esto implique una mayor carga impositiva para los contribuyentes o la disminución de los beneficios fiscales que otorga la ciudad. En este sentido, la captación de recursos no estará sustentada en la creación de nuevos impuestos o aumento de los existentes. Solo se actualizarán las contribuciones vigentes de acuerdo con lo establecido en el artículo 18 del Código Fiscal de la Ciudad de México para resarcir el efecto inflacionario. Tampoco se propone minorar la cobertura o la magnitud de los beneficios o incentivos fiscales que se otorgan en favor de grupos vulnerables, emprendedores, entre otros actores. Antes bien, existe un paquete para aumentar estos beneficios fiscales dentro de la propuesta del paquete económico para el 2018. La estrategia de ingresos estará enfocada en la consolidación de una base de contribuyentes más amplia y sólida, mediante acciones que apoyen y permitan el cumplimiento voluntario, correcto y en tiempo de sus obligaciones fiscales. Esto último representa un excelente canal de comunicación entre los ciudadanos y la autoridad fiscal, que redunda en un doble beneficio para el contribuyente, ya que les facilita el pago de sus contribuciones, a la vez que minimiza los costos de cumplimiento de las mismas. En el contexto del federalismo fiscal, se reforzarán los vínculos que permitan la atracción de recursos federales necesarios para cumplir con los compromisos nacionales y locales de reconstrucción derivados de los fenómenos sísmicos acontecidos en septiembre de este año. Además, para el siguiente año, se dará continuidad a las medidas y acciones que favorecen la flexibilidad de las finanzas públicas en aras de una mayor resiliencia ante impactos externos no previstos, ya sea de carácter natural o bien económico y social. En este contexto, es evidente que el fortalecimiento de las fuentes de ingresos será un requisito indispensable para poder brindar la atención de dichos compromisos y las demandas permanentes que tienen los actores económicos y sociales que interactúan en la capital del país. ¿Cuáles son las premisas sobre las cuales se construyó la estimación de los ingresos? La presente iniciativa de la Ley de Ingresos de la Ciudad de México para el ejercicio fiscal 2018, que es sometida a consideración de la Honorable Asamblea Legislativa, se elaboró bajo los siguientes elementos. Primero, la evolución de los ingresos propios en el pasado reciente. En sus documentos pueden ver incluso una gráfica muy clara sobre cuál ha sido en el mediano, largo plazo, la tendencia de crecimiento de los ingresos, y esa fue nuestra base para el cálculo de los ingresos con los cuales se construye el paquete fiscal del año siguiente.
un factor de actualización de 1.0548, con el cual solo se corrige el efecto inflacionario en la economía, cuyo cálculo se detalla en el anexo 3 de esta iniciativa. Para el siguiente año se considera un entorno económico caracterizado por una tasa de crecimiento de al menos 2.5%, una tasa de inflación de 3% y un tipo de cambio nominal de 18.1 pesos por dólar, los cuales son acordes a lo estimado en los criterios generales de política económica del 2018 por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Para la programación de los ingresos de origen federal, las cifras se ciñeron a los montos establecidos en la Ley de Ingresos Federales de Ingresos de la Federación 2018 y el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación 2018 en apego al artículo 5 de la Ley de Disciplina de las Entidades Federativas. En caso de convenios, los recursos identificados para la Ciudad de México en el proyecto de presupuesto y a considerar como un umbral en esta propuesta ascienden a 2.507.8 millones de pesos, por lo que en armonía con la Ley de Disciplina no se incluyeron 5.806 millones de pesos adicionales contemplados en el presupuesto de egresos de la Federación, de los cuales 69% corresponden a conceptos de ingresos no considerados en el proyecto de presupuestos del 2018. Vale la pena recordar esta obligación a la cual estamos sujetos con la Ley de Disciplina, en donde solo podemos incluir lo que está incluido en el proyecto de presupuesto y no en el presupuesto de egresos de la Federación. Muy similar a lo que incrementaron los ingresos federales para el ejercicio 2018. Esta cifra se compone de un 51.3% de ingresos propios, 46.1% de ingresos de origen federal y el restante 2.6% por endeudamiento neto. Es importante mencionar que los recursos que se propone captar de ingresos propios representan un máximo histórico con respecto a otras leyes de ingresos de años anteriores. Esto a pesar de la reubicación de conceptos que anteriormente se clasificaban como ingresos locales y que a partir del ejercicio fiscal 2017 se consideran en el rubro de participaciones, como resultado de la aplicación de la Ley de Disciplina Financiera. Al interior de los ingresos propios, con una participación del 85.4%, se estima que los ingresos locales sumen 93.465.9 millones de pesos, con una tasa interanual de 8.3%. El restante 14.6 corresponde a los ingresos propios del sector paraestatal no financiero, por los cuales se estima un monto por 15.981.9, 4.5% por encima de lo pronosticado de la Ley de Ingresos del ejercicio fiscal del 17 para este concepto, dentro de los cuales el Metro de la Ciudad de México representa la parte más importante. Se espera que los 93.466 millones estimados para los ingresos locales se integren de 54.000 millones de pesos de impuestos, 14.000 por derechos, casi 13.000 millones por productos y 12.478 correspondientes a los aprovechamientos. En todos los casos, superando la meta aprobada en la ley del 17 por al menos 6.6%. Finalmente, los ingresos de origen federal alcanzarán la meta de 98.317, lo que sugiere un 5.9% por arriba de la cifra de la ley de ingresos del 17. En su composición, estos recursos estarán conformados por 83.2% de participaciones, con un monto de 81.768 millones de pesos, 14.3% por aportaciones y el restante 2.6% correspondientes a convenios y otros con una aportación de 2.500 millones de pesos. Para hacer frente a esta dinámica, la presente administración se impuso como objetivo al inicio de su gestión el consolidar sus fuentes propias de financiamiento. Los resultados recientes son alentadores y la ciudad fue reconocida por esta labor y su desempeño económico y financiero por consultoras como A Regional, con el primer lugar en el índice de política económica, financiera y fiscal en el 2015. De igual manera, en reconocimiento a su capacidad para generar ingresos y el dinamismo de su actividad económica, A Regional le otorgó a la Ciudad de México la primera posición, con una calificación perfecta de 100 puntos en el indicador compuesto de capacidad para generar ingresos 2014-2015. Gracias a la disciplina financiera y a su capacidad para generar ingresos propios, el gobierno de la ciudad pudo crear el Fondo
para estabilizar los recursos presupuestales de la Administración Pública de la Ciudad de México, el FONADEN, en un ambiente favorable. Esto posicionó a la ciudad como el pionero y referente para el resto de las entidades federativas en la implementación de mecanismos que aseguran una estabilidad financiera en sus finanzas públicas. Para el gobierno de la ciudad, la realización de acciones en favor de una mejor atención y la ampliación de la oferta de opciones más eficientes y de fácil acceso para que el contribuyente pueda cumplir en tiempo y forma con sus obligaciones juegan un papel central en su política de ingresos. Así, a 5 años de iniciada la presente administración, la red de pagos de la ciudad se erige como la más amplia, diversificada y tecnológicamente innovadora del país, con la cual la Hacienda Pública puede llevar a cabo de manera expedita, segura y transparente los procesos de recaudación y atención a los contribuyentes. El crecimiento de esta red se debió a la incorporación de más tiendas de autoservicio, departamentales, de conveniencia y auxiliares de la tesorería, las cuales en conjunto aumentaron en 4.448 pagos en los últimos 5 años, mientras que las sucursales bancarias presentaron un incremento del 36.1%. Déjenme pasar rápidamente a la explicación de la política de crédito, la política de deuda de la ciudad para el 2018. El gobierno ha continuado con un manejo responsable del endeudamiento público que financie la creación de obra pública productiva y que genere los efectos benéficos para los habitantes de la ciudad. Durante la actual administración, la política de deuda se ha enfocado a que el crecimiento del pasivo en términos reales sea congruente con el crecimiento real de los ingresos públicos con una perspectiva a largo plazo. La política asumida por esta administración tiene como objetivo primordial cubrir las necesidades de financiamiento de la ciudad con créditos a bajo costo y horizonte de largo plazo, manteniendo la diversificación en las fuentes de financiamiento y equilibrando la proporción de los créditos contratados en los distintos esquemas de tasa de interés. Vale la pena comentarlo, platicábamos con el diputado Atayde, con el diputado López Adame en la comparecencia pasada, la estrategia de la ciudad de mezclar tasas fijas y tasas variables y de así aminorar el impacto que han tenido las mayores tasas de interés en las finanzas públicas de la ciudad. Muestra del éxito de las políticas de manejo del crédito de la actual administración es la ratificación de las calificaciones en 2017 de AAA.mx por parte de Moody's, AAA emitido por Fitch Ratings y MX AAA por Standard & Poor's. Dichas calificaciones son las más altas puntuaciones a la deuda pública de cualquier entidad federativa de la República. Así, los ingresos del gobierno de la ciudad durante la presente administración reportaron tasas de crecimiento mayores que las registradas en el saldo de la deuda, lo cual muestra la responsabilidad administrada de la Administración de las Finanzas Públicas locales. La propuesta inicial del gobierno de la ciudad para el techo de endeudamiento correspondiente al ejercicio de 2018 fue de 4.500 millones de pesos. Sin embargo, ante la incertidumbre de los recursos necesarios para atender los daños generados por el sismo del pasado 19 de septiembre, fue necesario ampliar la solicitud en 1.000 millones de pesos. El monto autorizado por el Congreso de la Unión ascendió finalmente a los 5.500, con lo que el crecimiento esperado en términos reales será de 3.7%. Es decir, de continuar la política de sostener el crecimiento de la deuda por debajo del crecimiento de los ingresos de largo plazo de la ciudad, que en promedio en esta administración han sido del 5%. Con el techo de endeudamiento solicitado se tendrá una deuda equilibrada con la que se busca preservar el nivel de endeudamiento de la ciudad por debajo de la media nacional y garantizar el cumplimiento de obligaciones y evitar poner en riesgo la solvencia crediticia del gobierno de la capital. Dicha política de responsabilidad financiera ha permitido que en las 2 mediciones realizadas por el sistema de alertas se lograra la mejor calificación de endeudamiento posible, emitida por dicho sistema, es decir, la de nivel de endeudamiento sostenible correspondiente a una semaforización en verde para los 3 indicadores monitoreados por dicho sistema. Déjeme pasar y concluir a la última sección de la exposición, que es la política de gasto. El proyecto de presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2018 propone un gasto neto total de 213.264.9 millones de pesos. No obstante las complicadas expectativas económicas previstas y los requerimientos que la ciudad demanda para el año que se presupuesta, aunada a la disminución de los recursos que por concepto de transferencias del gobierno federal
el Gobierno de la Ciudad de México dejará de percibir para el ejercicio 2018 los esfuerzos enmarcados en la política de gasto permiten reflejar un monto superior en 14.298.9 millones de pesos respecto al presupuesto autorizado por la Asamblea Legislativa mediante el Decreto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2017. El factor de mayor relevancia para que el gasto neto total logre tal incremento es la estimación de una mayor recaudación de ingresos locales para el ejercicio 2018. En el rubro de transferencias de gobierno federal para la ciudad, se contempla por quinto año consecutivo recursos del FAIS, el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, por un monto de 1.018 millones de pesos, el cual, de conformidad a lo mandatado en la Ley de Coordinación Fiscal, corresponde destinar a una proporción del 87.9% al Fondo de Infraestructura Social Municipal y de las demarcaciones territoriales, el FISEM-DF, y el 12.1% al Fondo para la Infraestructura Social para las Entidades, el FISE, de tal forma que para el ejercicio 2018 corresponden 894.6 para el FISEM-DF y 123.4 para el FISE. El monto correspondiente al FISEM-DF será distribuido entre las delegaciones considerando lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal y demás normatividad que al efecto emita la Federación, por lo que los montos que les corresponden a las demarcaciones territoriales estarán sujetos a lo establecido en el convenio que se suscriba con la Sede Sol y el Gobierno de la Ciudad de México. Asimismo, de conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, los recursos del FISE serán destinados por el Gobierno de la Ciudad a la realización de obras y acciones que beneficien a la población que presenta mayores niveles de rezago social, pobreza extrema y, por supuesto, afectaciones debido a los sismos de septiembre pasado. Para el ejercicio 18, el Gobierno de la Ciudad de México presenta una importante disminución de recursos por concepto de convenios con la Federación respecto al presupuesto autorizado para el 2017, del orden de 1.165 millones, que se ven reflejados en conceptos tales como cuota social y aportación solidaria federal, el seguro popular y el programa de agua potable, alcantarillado y saneamiento de zonas urbanas, el ProAgua, antes APASO. Es importante señalar que de conforme con lo establecido en la Ley de Disciplina Financiera, los recursos no contemplados en el proyecto de presupuestos correspondiente al ejercicio del 18 no son integrados en el proyecto de presupuestos de egresos de la Ciudad de México. En este sentido, en anexo al presente proyecto, se integra la cartera de proyectos a financiarse con recursos provenientes del Fondo de Capitalidad. Es de señalar que la propuesta de gasto del 18 se formuló considerando criterios de prioridad y eficiencia, con el propósito de asegurar que el Gobierno de la Ciudad observe un balance presupuestario sostenible, como lo establecen las leyes de presupuesto y gasto eficiente y de disciplina financiera de las entidades federativas, y cumplir así con el principio básico de mantener finanzas públicas sanas. Por su parte, se formuló bajo un entorno económico que prevé una expansión moderada de la economía nacional, sin descartar el riesgo de que el proceso de renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte no sea favorable para el sector productivo mexicano o incluso se cancele, lo que afectaría el nivel de inversión y de consumo. Ante tal escenario, el presupuesto que se propone para las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones, entidades y órganos autónomos y de gobierno se estima destinarlo a cumplir los objetivos y metas establecidas en el Programa General de Desarrollo de la Ciudad de México 2013-2018, así como para realizar acciones que permitan atender las necesidades generadas por el evento sísmico del pasado 19 de septiembre, el cual afectó la vida de los habitantes y la infraestructura de la Ciudad de México. En este sentido, se prevén recursos para dar continuidad al plan de reconstrucción de la ciudad, teniendo como prioridad la rehabilitación de la infraestructura hidráulica, educativa, vial y peatonal que se vio afectada, de igual manera para la realización de acciones de vivienda y para la atención de inmuebles que fueron catalogados con daño estructural. Los programas sociales que se proponen realizar buscan garantizar a los grupos más vulnerables el acceso a la salud, educación, vivienda, alimentación, trabajo, cultura. Por su importancia destacan la pensión alimentaria de adultos mayores, que con un presupuesto de 7.586.5 millones de pesos otorgará apoyos mensuales a 525,000 beneficiarios. El programa Prepasí, para el que se prevén 1.349.4 millones, para dar apoyos mensuales a 215,000 estudiantes. El programa de Niñas y Niños Talento, con un monto presupuestal de 463.6, incentivará con apoyos a 207,080 estudiantes de educación básica con los mejores promedios. El programa Becas Escolares a Menores Vulnerables, con un presupuesto de 264 millones, beneficiará a 25,500 estudiantes. El programa Saludarte, con una asignación de 326.2, beneficiará aproximadamente a 24,000 alumnos de educación básica.
Se continuará con el programa Médico en tu Casa, que tiene una previsión presupuestal de 174.7 millones de pesos destinados para otorgar atención médica a la población sin seguridad social. Asimismo, se dará continuidad al programa de desayunos escolares, que con un presupuesto de 731.4 entregará 87.5 millones de raciones alimentarias, los programas de uniformes y útiles escolares con un presupuesto de 394 y 139.2 respectivamente, permitirán beneficiar cada uno a 1.250.000 estudiantes. El Seguro de Desempleo considera la entrega de 219.109 apoyos a personas que han perdido su empleo. Apoyos para las personas con discapacidad con un monto de 918.3 millones, beneficiará a 81.614 personas. El programa de comedores comunitarios con un presupuesto de 257.9 ofrecerá sus servicios en 502 centros de este tipo, y el programa de comedores públicos con un monto de 85.9 otorgará 3.5 millones de raciones alimentarias. Finalmente, respecto al presupuesto para la reconstrucción de la infraestructura y la vivienda en la Ciudad de México, déjenme concluir siendo muy explícito. Este es un presupuesto para la reconstrucción. No nada más tenemos partidas específicas destinadas a la reconstrucción. En particular, por ejemplo, existen 477 millones de pesos en proyectos específicos dentro de una serie de dependencias, sino que por ley tenemos que establecer recursos adicionales para el FONADEN, que montan 100 millones de pesos. Tenemos también partidas específicas por 1.500 millones de pesos para el Fondo de Reconstrucción. Tenemos también recursos para la reconstrucción de los mercados. Juntos entre ellos montan 2.157 millones de pesos. Asimismo, la mayor parte de los presupuestos en áreas críticas del gobierno, en áreas significativas del gobierno, por ejemplo, el DIF, la Secretaría de Desarrollo Social, el Instituto para la Vivienda, la prioridad será siempre aplicar los recursos presupuestales a la reconstrucción. Y vale la pena recordar, para concluir, que la reconstrucción tiene dos fuentes básicas para su financiamiento. La primera es este presupuesto, el presupuesto 2018, pero también existen fuentes adicionales, el Fondo de Contingencias establecido por la ciudad, el cual ha derivado ya desde las primeras horas de la emergencia recursos considerables para la atención del sismo, y existen esas cantidades disponibles justamente para la atención de la reconstrucción y sus labores más urgentes en el corto y en el mediano plazo. No hay ninguna escatimación en los recursos para la reconstrucción. No nada más existen partidas específicas para el gasto en reconstrucción, sino que todo el presupuesto fue diseñado para atender de manera prioritaria las tareas de la reconstrucción dentro del presupuesto 2018, pero adicionalmente a los recursos presupuestales existen los recursos que estaban ya en el Fondo de Contingencias que pudieran ser utilizados para las tareas de la reconstrucción. La reconstrucción es el eje que vertebra el accionar público en el presupuesto de 2018, pero no nada más. El presupuesto 2018 será una fuente adicional con los que cuente la ciudad y sus ciudadanos para llevar a cabo las labores de reconstrucción. Lo dejamos aquí, señor presidente de la mesa directiva. Estamos a sus órdenes para la sesión de preguntas. Muchas gracias, secretario.